Buscamos la verdad siempre. Está en línea el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. Vamos a tratar de ver el panorama judicial que se abre con este recurso de queja que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner va a presentar hoy. Doctor Mena, ¿cómo le va? Aquí Roberto Caballero, Rinconés, saludamos desde la Radio de las Madres. ¿Cómo está eso? Buen día, Roberto. ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien. Bueno, preocupados un poco por la escena que estábamos describiendo hace un ratito y que tiene que ver con la fragilidad económica por un lado y también la fragilidad institucional que es realmente cada vez más pronunciada. ¿Qué es lo que puede pasar a partir del recurso de queja que presenta hoy Berardi? ¿Qué puede pasar con Cristina? La verdad que estamos inquietos. Es complejo responderte justamente porque se trata de Cristina. Viste que cuando Cristina encabeza una carátula, sea como acusado, sea como víctima, lo vimos con el intento de atentado, se queman las leyes, los códigos, y es muy difícil de prever qué va a pasar. Yo te puedo dar mi opinión respecto a qué debería pasar. Y acá lo que debería suceder es que se entra en un camino de resolución de la Corte de una causa que fue un disparate jurídico desde el día en que comenzó, allá por el año 2016, y que involucra cuestiones constitucionales muy complejas. Por lo tanto, si me preguntás a mí, lo que debería ocurrir es que ahora empieza un largo trámite ante la Corte, porque es un caso donde la Corte va a tener que analizar muchísimo lo que sucedió en este caso y resolver cuestiones muy trascendentales, digo, más allá de la violación de garantías que tuvo con Cristina el desarrollo de esta causa, ¿no? No se le permitió ofrecer pruebas, se la condenó por hechos por los cuales no se le había acusado, por lo tanto no pudo defenderse. Uno de los hechos por lo que se la condenó se enteró en el alegato final del fiscal, cuando ya no hay posibilidad de llamar a testigos, contestar sobre esa prueba. Infinidad de violaciones a garantías constitucionales que es misión primordial de la Corte resolver. Más allá de eso, en esta causa yo creo que se está definiendo una cuestión constitucional básica, que es el rol, el alcance y la responsabilidad de ejercer el cargo de presidente de la Nación Argentina. Porque a Cristina se la condenó por administración fraudulenta de una cosa de la cual no era administradora. Porque la Constitución Nacional dice que el administrador general del país es el jefe de gabinete del ministro. Por lo tanto, es como que a mí me condenen por parapraxis médica. No puedo cometer ese delito. Claro. Yo soy abogado y tengo que ser médico. Entonces, me parece que entra un análisis constitucional muy profundo esta situación. De hecho, fue advertido a lo largo de la causa, pero bueno, eso siempre fue desoído porque esta causa, lamentablemente, se utilizó desde el día de su nacimiento hasta el día de hoy para trabajarla en paralelo al cronograma electoral. Si vos te fijas, ¿cuándo se la procesó a Cristina? ¿Cuándo se elevó la causa a juicio? ¿Cuándo empezó el juicio oral y público? ¿Cuándo vino la condena con sus fundamentos? ¿Y cuándo vino el rechazo del recurso de casación para ir a la Corte? Todos los actos procesales de esta causa coinciden con el comienzo de debates electorales a nivel nacional y con situaciones en las que quien ejerce el poder no sabe qué hacer y apela al efecto distractorio persigamos a Cristina, ¿no? En un momento en que Milei está en plena negociación trágica para los argentinos con el Fondo Monetario Internacional, en donde no para de destruir cuanto colectivo hay en nuestro país, sean jubilados, artistas, trabajadores de la administración pública, el industricidio que está sufriendo nuestro país en este momento, siempre se apela al fantasma de, bueno, distraigamos a la gente, metamos presa a Cristina. Y lo está haciendo el propio presidente de la Nación. Entonces, de la noche a la mañana, acelerando todos los plazos, la Cámara de Casación hace 5 días rechaza el recurso, lo cual habilita que hoy se haya presentado ese recurso de queja ante la Corte, en un momento del país donde quien gobierna no sabe qué hacer para tapar la estafa y la defraudación al pueblo argentino, y bueno, resucitan la persecución a Cristina. Entonces, una cosa es contestarte como abogado penalista y otra cosa es desde el punto de vista de la política. Y sí, la verdad puede ser cualquier cosa. Juan Martín, la Corte puede resolver esto en un mes y estamos ante otro escenario. Yo leía el otro día, no me acuerdo si era Clarín o La Nación, sinceramente te digo.
pero ahí aparecían los argumentos que la Corte debería usar para rechazar el recurso de queja y que se hiciera efectiva la condena y la prisión hasta ahora resuelta por los tribunales macristas. Pero esencialmente lo que le decían es, la Corte no puede estar en contra del voto de 9 jueces y de todas las instancias judiciales en las que se fue validando. ¿Qué opinas sobre eso? No, sí, es una ficción absoluta. No sé si leí la nota que está diciendo, pero sí lo escuché varias veces en este último tiempo, que apelan a esa numerología, ¿no? Porque 9 jueces, 20 Sí. fiscales. No, eso es el funcionamiento propio de la justicia, que no tiene un pito que ver, disculpame la guarangada. Se escuchan cosas peores, como Martín, no te das Sí, claro, pero no tiene absolutamente nada que ver con los fundamentos posibles para resolver o no resolver esta causa. Digo, esos que te computan, bueno, la Cámara Federal tiene tantos miembros, entonces como el caso pasó por la Cámara, le suman 3. Es una estupidez lo que están haciendo. O sea, no tiene esto lo investigó un juez, que es el juez Ercolini, y condenó el Tribunal Oral Federal, y ahora intervino la casación. En todos los casos donde hay colegiados hay distintos fundamentos, distintas opiniones, por lo tanto eso de usar números no tiene ningún sentido. Lo que hay que ver es el fondo de la cuestión. ¿Qué está en discusión? Y en el escrito de Veraldi, que quiera leerlo, es extremadamente sencillo, es muy corto, porque la queja está muy limitada, son solo 10 páginas, pero en el escrito del doctor Veraldi está clarísimo la violación a los derechos y garantías, y son todas cuestiones federales, pero porque la propia Corte tiene dicho que las violaciones que surgieron en esta causa son cuestiones federales que son competencia de la Corte. Por ejemplo, la violación al doble juzgamiento. De las 51 horas, 48 habían sido investigadas en el 2008 en Santa Cruz y estaban sobreseídas. Se volvió a investigar y la condenaron por los mismos hechos por los cuales ya se había investigado. Ahora está prohibido en cualquier país del mundo. No es una cuestión del derecho argentino. Segundo, se le denegó el ofrecimiento de prueba como acusada. Ella ofrecía prueba. Digo, por favor, verifiquen todas las obras públicas que hubo en la República Argentina. Van a ver que no hay ningún beneficio para ningún empresario de la provincia de Santa Cruz. No, miraron solo quién había hecho rutas en Santa Cruz, sesgando por completo la plataforma fáctica de la acusación. Se le negaron todo tipo de pruebas. Se la acusó por hechos, se la condenó por hechos por los cuales no había sido acusada, de los que se enteró, insisto, en la última jornada de alegato del fiscal. Por lo tanto, no se pudo defender. Digo, son las materias exclusivamente federales y constitucionales. Insisto, más allá de que va a tener que definir el rol constitucional del presidente de la Nación. Digo, si confirman este fallo, que sepan Javier Milei y el resto de los presidentes que vienen por delante, que van a ser responsables por lo que firme o los expedientes que tramite cualquier director de línea provincial, ya sea de Tucumán, Chubut, Chaco, o la provincia que sea de nuestro país. Es un disparate lo que han hecho. Pero ¿qué pasa? Buscaban y no encontraban ningún delito, y la condenaron por un delito que ella no podía cometer. Entonces, me parece que si hay un caso en el cual la Corte tiene que explayarse con profundidad, es este caso, porque además, a lo largo de estos años, del 2016, la defensa de Cristina muchas veces fue a la Corte. Y la Corte decía, no, venga cuando haya sentencia. Puede tener razón. Si lo que usted dice es verdad, se está violando flagrantemente la Constitución. Pero venga cuando haya una sentencia. Bueno, ahora hubo una sentencia. Así que ahora hay que revisar, la Corte va a tener que pronunciarse sobre todos y cada uno de los planteos que se hicieron durante estos años y que la Corte no trató. Eso es lo que debería pasar en el mundo del derecho, en un país con un Estado de Derecho y una democracia sólida y firme, que no parecería ser la que estamos asistiendo, Roberto. Venimos hace años denunciando que estamos en una democracia de baja intensidad, y si eso se emparenta con el rol y que está cumpliendo y cómo se está manejando hoy la Corte Suprema de Justicia, digo, tenemos un juez que acaba de ser recusado porque asumió por decreto, violación flagrante de la Constitución de Milei, que ya había sido intentada por Mauricio Macri. Los otros 2 jueces que integran la Corte habían aceptado el mismo mecanismo por Macri, solo que después el Senado blanqueó su situación dándoles el acuerdo. Ahora, ¿qué esperar de esa Corte? Bueno, me parece que huelgan los comentarios. Esperemos rápidamente. Ahora el Senado va a tratar esta semana y va a definir la situación de García Mansilla. Esperemos que pronto podamos volver al camino de la Constitución y de la ley,
porque si no el daño, insisto, cuando se pone en jaque así de todo derecho, el daño es demasiado grande después para repararlo. Juan Martín, Sí. te saluda Rinconet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rico? Bien. El hecho que el presidente incluso el jefe de gabinete adelanten el fallo de la Corte diciendo que Cristina va a terminar presa, ¿no enturbia aún más todo lo que vos señalás? Pienso sobre todo García Mansilla, que fue puesto por la ventana por el presidente, digamos, el presidente adelanta un fallo del que él va a participar. ¿Cómo ves eso? Absolutamente así como lo acabas de describir, Rinconet. Es efectivamente así, pero mira, una cosa particular sobre García Mansilla. Utilizar la figura del decreto, ¿no? La figura del decreto en comisión de los funcionarios, de los empleados del Estado que necesitan acuerdo, empleados del Poder Ejecutivo, eso dice la Constitución, no es para los jueces de la Corte. Salvo que consideremos que un juez de la Corte es un empleado del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, puede ser. Exacto, ellos usaron esa figura, entonces yo tengo que entender que García Mansilla es un empleado del Ejecutivo. Bueno, su jefe acaba de decir la semana pasada, Cristina va presa, o sea, es insostenible que García Mansilla pueda tocar un papel en este expediente, por eso hoy mismo se lo recusó. La situación de la Corte es grave en ese sentido. Malversaron la Constitución para nombrar a jueces en comisión cuando ese artículo de la Constitución está previsto para otra cosa, es para militares, embajadores, que merecen acuerdo del Senado para los ascensos, por ejemplo, del personal militar, para la designación de urgencia de un embajador en enero, si el Congreso está cerrado. Esos son los empleos de la Nación para los cuales se prevé el decreto. Jamás un juez, y menos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede ser emparentado con un empleado de la Nación para aplicar esa figura. Mucho menos, aún en este caso, que los pliegos estaban en el Senado con su trámite. Claro. A Javier Milei le puede molestar, pero que el Senado no los apruebe es toda una señal de la voluntad del Senado. No es un atraso que a él le impida, que a él le permita, aplicar una ventaja o otro camino. Si el Senado está tardando es porque el Senado no querrá aprobarlo. Uh-huh. Y eso el presidente se lo tiene que bancar, le guste o no le guste, porque es lo que fija el reglamento por el cual nosotros decidimos vivir en comunidad, que es la Constitución Nacional. Uh-huh. Entonces, como decía Rinconet, no se puede esperar, pero bajo ningún concepto se puede permitir que García Mansilla pueda trabajar independiente, imparcialmente, en un expediente con estos antecedentes. Y hay algo que en los últimos años se perdió un poquito de vista en el marco de estas persecuciones políticas por vía judicial a las que asistimos. Pero la propia Corte Suprema de Justicia dice que cuando se recusa un juez, no necesariamente tiene que comprobarse o probarse una parcialidad de ese juez. Alcanza con que el justiciable tenga temor de parcialidad, o sea, tenga el temor de que ese juez no va a ser imparcial a la hora de decidir mi situación. Eso lo dijo la propia Corte del fallo Serena, y se aplicó históricamente en nuestro país, que no necesariamente tiene que estar comprobada fácticamente una parcialidad de parte de un juez, sino que el justiciable con el solo temor de parcialidad ya debería aplicarse el instituto de la recusación. Imagínate que podemos esperar a García Mansilla. Claro, imposible. Ya no sería un temor, sería terrorífico en términos de imparcialidad. Totalmente. La actuación de García Mansilla decidiendo la situación de Cristina Kirchner cuando su empleador, que lo metió por la ventana a la Corte, violando el propio mecanismo constitucional, le está dando en la semana en que el tipo va a recibir el expediente a resolver, le está dando indicaciones respecto a lo que tiene que hacer. No, Bueno, claro. es el disparate al que asistimos y que ahora, eventualmente, luego de que la Corte decida, según la suerte que la Corte decida, habilitará también las vías internacionales eventualmente ante un mal resultado para poder poner en caja de una vez por todas lo que sucedió en estos años
en materia judicial en nuestro país. Juan Martín, gracias por estos minutos aquí en la 530. No, por favor, Roberto Ringonet, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Juan Martín Mena era actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. En apenas una hora, conferencia de prensa del doctor Berardi sobre el recurso de queja presentado por Cristina ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.